Apocalipsis 3, versículo 1. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sea Cristo adorado para siempre. Y hoy voy a hablar de estas dos iglesias, Sardis y Laodicea, a la misma vez. Porque quiero concentrarme solamente en un área del mensaje que el Señor le envía a ambas iglesias. Así que voy a incluir las dos. Pero voy a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, buen Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad de cantar al Señor Jesús con libertad, con conciencia de lo que estamos haciendo, sabiendo de que Él está con nosotros, como prometió estar con nosotros todos los días. Por el Espíritu Santo, aleluya, Él está aquí con nosotros. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder adorarte, alabarte, honrar tu nombre y de poder escuchar tu palabra o el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a entender, a asimilar, a poner en práctica el mensaje que nos hablas en este día. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, que todos los que nos ven a través de este medio puedan ser alcanzados con tu palabra, Señor amado. Altísimo Dios, y manifiesta tu voluntad en cada vida que puede escuchar esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué la insistencia de Apocalipsis? ¿Por qué hablamos de Apocalipsis? Especialmente de estos versículos, de estos capítulos. ¿Por qué el Señor en estos mensajes que Él le habla a estas iglesias, en algunos de los mensajes es tan fuerte, a veces duro, como el mensaje de hoy a estas dos iglesias? ¿Por qué? Bueno, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye y guarda la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La razón por la cual el Señor le envía estos mensajes a la iglesia, a su iglesia, es precisamente porque el tiempo se acaba. Cristo viene pronto. Y Pedro dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero los acontecimientos que están a punto de derramarse y manifestarse sobre la tierra van a tener su comienzo. Cuando estoy hablando de los acontecimientos relacionados con la ira de Dios,
Porque los 7 años de tribulación son la ira de Dios manifestada sobre la tierra. No son principios de dolores, no son acontecimientos naturales. Es la ira de Dios manifestada sobre la tierra. Y como es la ira de Dios y el Señor no quiere que ninguno se pierda, Él nos habla de esta forma. Esos acontecimientos de esos 7 años que la población de la tierra va a experimentar esos juicios, van a tener su comienzo a un nivel u otro, van a tener su comienzo con un acontecimiento grande que también nosotros estamos esperando, que se llama el rapto de la iglesia. Lo que pasa es que el rapto de la iglesia, ¿sabe por qué la gente está desapercibida? Cuando uno mira el día de hoy tan lindo, precioso el día de hoy, y uno dice, pero ¿cómo es que van a haber tantos juicios y tantos acontecimientos y tanta muerte y tanta destrucción? Mirando uno el día de hoy, uno piensa de esa forma. ¿Usted sabe lo que pasa? Que el rapto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojo. Está mirando un pajarito que vuela de repente por ahí y en un momento ocurrió el rapto. Y hay gente que no se van a dar cuenta hasta que pasen horas y horas, entonces se van a dar cuenta. Mientras tanto no se van a dar cuenta. El rapto de la iglesia del Señor Jesucristo va a abrir la puerta. Puede ser que abra la puerta en el mismo día, puede ser que abra la puerta el próximo día, puede ser que abra la puerta en el próximo año, puede ser que abra la puerta en 3 años después del rapto. Abre la puerta a los juicios que van a venir sobre la tierra. Porque hasta que no se firme ese pacto, que la Biblia habla de ese pacto que Israel tiene que firmar, hasta que no se firme ese pacto no comienza la gran tribulación, los 7 años. Así que ocurre el rapto y esos 7 años pueden comenzar el día después, pero pueden comenzar 1 año después o pueden comenzar 3 años después. Pero para el rapto de la iglesia no hay más tiempo, hermano, se acabó el tiempo. No hay más señales para el rapto de la iglesia. Ya está todo cumplido y nosotros la iglesia simplemente estamos esperando ese día glorioso. Hay algo que sí está sucediendo y sucede en el corazón del cristiano. Hay una añoranza en el espíritu de los creyentes. Hay un anhelo en el espíritu de los creyentes. Hay un ardiente deseo en el espíritu de los creyentes que dice, Señor, ven pronto, ven pronto. Eso sí está ocurriendo. En el espíritu de los creyentes le están diciendo, Señor, Señor, ven pronto por nosotros. El Espíritu Santo dice, ven, y la iglesia debe decir, ven, Señor Jesús. Pero antes de que eso ocurra, el Señor le sigue hablando a la iglesia para que la iglesia nos preparemos. Porque el mensaje del Señor en estos capítulos, 2 capítulos, es para la iglesia. Es para la iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis es para la iglesia. Hoy el mensaje se dedica a la iglesia que está en Sardis y a la iglesia que está en Laodicea. A la iglesia que está en Sardis, el Señor le dice de esta forma: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Y a la iglesia de Laodicea le dice, yo conozco tus obras, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto ni eres ni una cosa ni la otra, ni estás en el mundo pecando, pecador, ni tampoco estás metido dentro del fuego de la iglesia. Eres tibio, estás en las 2 aguas, porque estás en las 2 aguas, yo te voy a vomitar de mi boca.
Y yo repito lo mismo que dije, se lo repito nuevamente, quiero recalcar. ¿Por qué es que hablamos de estos mensajes? ¿Y por qué el Señor mandó a escribir estas cosas en su palabra? La razón es porque nosotros, la iglesia del Señor, en este tiempo más que nunca, aunque todos estos mensajes se aplicaron en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, pero si hay un tiempo en el cual se aplican estos mensajes a la iglesia, es ahora, que estamos a punto de que el Señor levante su iglesia. Porque el Señor quiere levantar su pueblo, el Señor quiere salvar su iglesia, el Señor no quiere que nadie de su iglesia se quede en la gran tribulación, Él quiere que todos nos vayamos en el rapto. Entonces, por esta razón nos escribe, para que nosotros estemos apercibidos del tiempo y estemos apercibidos de lo que tenemos que hacer y de cómo el Señor nos mira. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros, su iglesia, su pueblo? Vive Dios. A la iglesia de Sardis el Señor le dice, tienes nombre que vives y estás muerto. Qué palabra tan fuerte esa, de parte de nuestro Señor que nos ama tanto, ¿verdad que sí? Nadie nos ama a nosotros como nos ama el Señor. Nadie tiene mayor amor que el Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Por esa razón es que Él tiene la autoridad de hablarnos así, porque nadie hizo por el ser humano lo que Él hizo por nosotros. Nadie nos ama a nosotros como nos ama el Señor. Él tiene la autoridad de hablarnos de esta forma porque nos conoce, porque pagó el precio, porque dio su vida por nosotros, porque conoce el futuro, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros vamos a experimentar si nos quedamos, si suena la trompeta y nos quedamos. Él sabe lo que nosotros vamos a experimentar. Él sabe que algunos creyentes, si se quedan, no van a ser salvos. Hay creyentes que si se quedan no van a ser salvos, no van a poder dar su vida por Cristo Jesús. Por eso Él nos habla de esta forma, porque Él sabe las consecuencias de no irse en el rapto. Tienes nombre de que vives y estás muerto, le dice a Sardis. Eres tibio, le dice a la Odisea. Ni estás afuera ni estás adentro, estás en las dos aguas. Quieres participar del mundo y quieres participar de la iglesia también. ¿Por qué nombre que vives y estás muerto? ¿Qué quiere decir eso? La palabra Mesías es la palabra hebrea para referirse al Mesías, al ungido, al que había sido enviado para hacer una obra de salvación de parte de Dios. En hebreo se le llamaba Mesías, en griego se le llamaba Cristo o Cristos. Por eso es que nosotros llamamos al Señor Jesucristo Señor Jesús Cristo, Jesús Salvador, Cristo Mesías, el Mesías Salvador. Y los cristianos o los creyentes o los discípulos, santo, aleluya, los discípulos, ese grupo de personas que siguieron al Señor Jesucristo, que decidieron seguirlo. Ellos se les llamaba discípulos, los del camino. Pero se les llamó cristianos por primera vez en una ciudad llamada Antioquía. En esa ciudad se le llamó a esos discípulos cristianos por primera vez. O sea, cristianos. Los identificaron con el Mesías. Porque Cristo es Mesías, quiere decir Mesías. Quiere decir que cristianos son los que son como el Mesías. Son los que siguen al Mesías. Son los que se identifican con el Mesías. En nuestra sociedad a veces llamamos cristianos cualquier cosa. Un negocio cristiano, un programa cristiano, una película cristiana, cuanta cosa llamamos cristianos. Eso quiere decir que estamos diciendo, eso es
se identifica con el Mesías. Y tal vez lo menos que tienes es identificación con el Mesías. Un color cristiano, una... Ay, Padre Santo, Dios Todopoderoso, ayúdanos. Sin embargo, nosotros, o a esa iglesia, el Señor le dice, tú tienes nombre que vives y estás muerto. O sea, tú usas el nombre del Mesías que está vivo, pero tú estás muerto. Qué cosa tremenda, hermanos. Qué cosa tremenda que nosotros no nos percatamos a veces. Nosotros, la iglesia del Señor, no nos percatamos de las palabras del Señor. ¿Por qué el Señor dijo algo? ¿Por qué es lo que quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo tal palabra o tal frase? A veces no nos percatamos. A veces como que no nos detenemos a preguntarle al Espíritu Santo, a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme con esta frase que tú dices aquí, Señor? Y corremos, la leemos y corremos por encima de la palabra del Señor sin pararnos a pensar lo que significa ser cristiano, lo que significa decir yo soy cristiano. Y el Señor le dice a esa iglesia, tú tienes nombre de que vives. O sea, una iglesia, un grupo de personas que estaban usando el nombre del Mesías para identificarse con el Mesías que estaba vivo. Porque el mensaje que ellos recibieron, lo recibieron del que dijo, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y le dice, ustedes se están identificando conmigo, que soy el Mesías, pero están muertos. ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Cuál es la implicación de esas palabras, señora, del Señor a la iglesia? La iglesia en Sardis, la comunidad cristiana de Sardis estuvo influenciada por el carácter de los habitantes de la ciudad. La comunidad cristiana de Sardis estuvo influenciada por el carácter de los habitantes de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que los habitantes de la ciudad de Sardis tenían influencia en los creyentes que vivían en Sardis. Y los creyentes que vivían en Sardis vivían de acuerdo a la influencia que tenían sobre ellos la ciudad. Llegando a poseer una confianza peligrosa en la apariencia de seguridad y prosperidad. Los habitantes de Sardis eran arrogantes, excesivamente confiados en sí mismos y por tal razón requerían una amonestación divina. En otras palabras, los creyentes de Sardis, los cristianos en Sardis, por causa de donde ellos vivían, se consideraban autosuficientes. Autosuficientes.
Tenían una justicia propia. Pensaban que porque decían que eran cristianos, eran salvos. Simplemente por decir que eran cristianos, eran salvos. Pensaban porque eran miembros de una iglesia, pues ya somos salvos. No necesitaban hacer absolutamente nada porque eran miembros de una iglesia. Pensaban porque tenían tal vez influencia económica o tal vez política o tenían conexiones que no necesitaban nada más, ya estaban hechos. Tal vez pensaban porque no hacían... No mataban a nadie, tal vez. Tal vez no mataban a nadie. Tal vez se dedicaban solamente a ir al trabajo y a la iglesia y alguna actividad social o algo que hacían en la ciudad con la familia, tranquilos, y que no mataban a nadie. Autojustificación. Hermano, la Biblia dice claramente que delante de Dios ninguna carne puede justificarse. Delante de Dios yo no puedo pensar que yo puedo venir a la presencia del Señor y decir y pensar, yo soy bueno, yo estoy bien. ¿Ah? No estoy consagrado, pero estoy bien. No busco a Dios como debo buscarlo, pero eso. Hermanos queridos, la sociedad que influencia o la sociedad que tiene influencia sobre la iglesia va a determinar la clase de vida que esa iglesia va a vivir. Cuando la iglesia se deja llevar por la influencia de la sociedad donde vive, a la dimensión que sea, esa iglesia va a perder la vida del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando se deja influenciar, comienza a vivir como vive la sociedad. Como vive la sociedad. Y como la sociedad no conoce al Señor, la sociedad dice, nada es malo. La sociedad que no conoce al Señor, la sociedad dice, nada es malo. Después que tú no le hagas daño a nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras. Después que no mate a nadie, después que no le robe a nadie, tú puedes hacer. Vivir y disfrutar y compartir. Compartir, identificarte socialmente. Esa era esa iglesia en Sardis. En Sardis. Pero no tenían vida de Dios. Se llamaban cristianos, pero no había vida de Dios, no había vida del Espíritu. No había consagración, no había dedicación, no había búsqueda, no había vivencia de la palabra, no había sujeción a la palabra. Era identificación solamente con la sociedad. Y se creían porque se llamaban cristianos, que estaban bien con el Señor, pero el Señor aparece para amonestarlo y le dice, tú tienes nombre que vives, pues estás muerto. ¿Por qué muerto? Porque en un corazón donde no se manifieste la presencia del Espíritu Santo, en un corazón donde no se manifieste el Señor Jesucristo, en un corazón donde el Espíritu de Dios no tenga el control de ese corazón, no tenga el dominio de ese corazón, aleluya. Una vida que el Señor no tenga el control de esa vida,
Una vida que el Espíritu Santo no tenga el control de las riendas de esa vida. O sea, que el Espíritu Santo determine cómo esa persona va a vivir esa vida, está muerto, aunque se llame cristiano. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Hermanos queridos, y yo no les voy a llamar, el ejemplo que les voy a dar ahora, no los voy a llamar que están muertos. No me voy a meter ahí. Pero les voy a dar un ejemplo. Hay creyentes en este tiempo, ahora mismo que estamos viviendo en medio de esta gran pandemia, que están aterrorizados, no se atreven a sacar la nariz por la ventana de su casa. Y te lo dicen así mismo, tengo miedo. Yo conozco mucha gente así, que los conozco. Tienes miedo. Yo no sé a miedo a qué tiene. ¿Cuál es el miedo que tiene? Y como quiera se van a morir. Yo pienso que van a durar para toda la vida. Como quiera se van a morir. Y si Dios no quiere que tú te mueras, no te mueres. Si estás protegiendo, te estás usando máscara, cuando sales fuera, no te vas a morir. Usa la máscara cuando vaya a la tienda a comprar, úsala. Pero no tengas miedo. Porque el miedo no viene de Dios. Y cuando un corazón está controlado por el temor, o está controlado por el temor, o está controlado por el Espíritu de Dios. Y eso es un ejemplo nada más. Hay otras cosas, queridos hermanos, que determinan en nuestras vidas. Determinan en nuestras vidas la forma que nosotros estamos viviendo desde una plataforma cristiana. Y el mensaje del Señor para ese grupo de creyentes dentro de su iglesia, porque no son todos, ahí hay dos grupos también, aquí hay dos grupos, en Sarri hay dos grupos. El mensaje del Espíritu Santo para ese grupo de personas que están usando el nombre del Mesías, se llaman cristianos, usando el nombre del Mesías, pero están muertos, no tienen vida de Dios, no tienen relación con el Señor, no hablan con Dios, no sacan tiempo para estar en la presencia del Señor, no les interesa lo que Dios dice en la palabra, más les interesa lo que dice el mundo que lo que dice la palabra, pero usan el nombre del Mesías, Cristo. Y el Señor le dice a esa gente, tienes nombre que vive, pero estás muerto. Entonces yo te recomiendo que seas vigilante. Te recomiendo que seas vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Mire cómo el Señor dice, las otras cosas que están por morir. Quiere decir que habían unas cosas en ese grupo de creyentes que habían muerto. Se supone que hubieran unas actividades en esos creyentes que identificaran como vivos en Dios. Activos, llenos de vida, pero los dejaron morir. Dejaron que esas actividades en ellos murieran. Como son todas las actividades de los creyentes, de las personas que están en Dios. Son actividades que los identifican como vivos en Dios. Y ellos las dejaron morir. Y el Señor les advierte y dice, sé vigilante, porque hay otras cosas que ya están también por morir. Sé vigilante y afirma las que están también por morir, para que no mueran. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué le dicen a la Odisea? A la Odisea le dicen,
Algo parecido. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué era tibio? ¿Por qué no era frío ni caliente? ¿Por qué el Señor le dice, te vomitaré de mi boca? ¿Sabe por qué le dice, te vomitaré? Porque el agua tibia induce a eso mismo, el vomitar. El agua tibia. Cuando alguien está medio enfermito del estómago, le dicen, tómate un poco de agua tibia. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Y el Señor le dice a ellos, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué el Señor le dice tibio? Versículo 16 dice, porque tú dices, versículo 17 del capítulo 3. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos queridos, esa es precisamente la actitud que toman los creyentes que están muertos. Dicen, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de ir al culto, no tengo necesidad de ayunar, no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de vivir conforme al libro, no tengo necesidad, yo puedo vivir conforme vive la sociedad y yo sigo siendo cristiano y soy salvo. Sin embargo, el mensaje del Señor a estas dos iglesias nos indican a nosotros que el Señor no estaba de acuerdo con esa actitud. Por eso a uno le dice, tú tienes nombres que vives, o sea, te identificas con el Mesías, pero estás muerto. Y al otro le dice, estás tibio. Tu actitud, tu forma de ser me dan a mí deseos de vomitar. Por eso el Señor dice, tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esas son palabras muy fuertes que salieron de la boca del Señor, pero salieron de la boca del Señor. No fue Juan el que la escribió, no fue un ángel, son palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor envía ese mensaje tan fuerte a la iglesia? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno miembro de la iglesia se quede en el rapto. El Señor quiere llevarse a todos. Pero en esta iglesia, en estos mensajes de estas iglesias, nosotros notamos dos grupos. Un grupo que el Señor lo amonesta y otro grupo que el Señor lo elogia, lo alaba, lo honra. Dos grupos dentro de la iglesia. Y es la iglesia del Señor porque los mensajes son para la iglesia del Señor. Todos esos mensajes son para la iglesia del Señor. En Sardis, el Señor le dice a los de Sardis, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, el velar es una actitud de cristiano. El Señor le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orar son actividades del cristiano. Hay que velar y hay que orar. Hay que orar y hay que velar. Hay que velar por mí mismo. Dijo capítulo 21 de Lucas, versículo 34 al 36. Velad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de la vida. El Señor le dice a los creyentes, a un grupo de los creyentes en Sardis, si no velas, vendré pronto a ti como ladrón. El Señor no es un ladrón. Pero el Señor está hablando de su venida en el rapto, que va a ser como hacen los ladrones, que no avisan. El ladrón viene y entra a tu casa y te roba y tú no te das cuenta. El Señor va a ser así. Viene, tú no te vas a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Solamente los creyentes nos vamos a dar cuenta porque vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y al tiempo, no se sabe cuándo, entonces van a comenzar a darse cuenta de que un grupo de personas han desaparecido. Por eso es que hay que velar.
si no velas, yo vendré a ti como ladrón. Quiere decir eso, que para los que no velan, el Señor viene como ladrón, pero para los que velan, Él no viene como ladrón. Aleluya. Porque los que velan están velando, que es una actividad de los cristianos, una actividad de los que usan el nombre del Mesías. Esa gente que velan sienten en su espíritu un ardiente deseo de que Cristo avance y venga. Un deseo de que el Señor venga. Están diciéndole al Señor, Señor, ven por nosotros. Señor, desperté y todavía estoy aquí. Señor, ven por nosotros. Están velando. Y están velando sus pensamientos, están velando sus acciones, están velando sus palabras, están velando su vida para asegurarse de que todas esas formas, acciones en su vida no les interrumpa su relación con el Señor y que cuando suene la trompeta nos podamos ir. Si no velas, vendré como ladrón. El Señor le dice a la Odisea, estás afuera y quieres estar afuera y quieres estar adentro. Quieres estar afuera y quieres estar adentro. Disfrutando del mundo y disfrutando también de la presencia del Señor, que no es, que de mi presencia, si estás afuera disfrutando de mi presencia no vas a disfrutar. Vas a emocionarte, pero mi presencia no está donde hay pecado. Ni se manifiesta en el corazón que hay pecado. Por eso le dice a ambas iglesias, arrepiéntete. Y a la iglesia de la Odisea el Señor le dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Quiere decir que esas palabras son fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor ama a su iglesia, hermanos queridos. El Señor nos ama. Pero porque nos ama, no va a venir con cuentitos de hadas. Porque nos ama, cuando andamos mal, Él nos los deja saber. Cuando necesitamos mejorar, Él nos los deja saber. Cuando necesitamos hacer lo que es correcto, Él nos los deja saber. Cuando estamos haciendo lo que es incorrecto, también nos lo deja saber. Porque nos ama. Cuando necesitamos disciplina, Él nos disciplina también. ¿Por qué? Porque nos ama. La Biblia dice, si Él nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. Pero nos disciplina porque nos ama, nos habla porque nos ama. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, pienso yo, queridos hermanos, que el Espíritu Santo está haciendo un énfasis en la iglesia del Señor en este tiempo, para que no solamente lo que hemos oído ya en las otras iglesias, sino en este caso, en este contexto específico, para que nosotros, si estamos experimentando muerte espiritual, podamos vivir. Y si estamos experimentando frialdad, estamos experimentando tibieza, que nosotros podamos calentarnos. Hermano, Dios detesta los cristianos tibios. Dios detesta a los cristianos tibios. Él prefiere, mira, es mejor que te vayas afuera a pecar y ser sincero y me digas a mí, estoy pecando, soy pecador, Señor, no quiero servirte. Es mejor eso, o que estés metido dentro del fuego del Espíritu Santo, pero que no estés en esas dos aguas. Dios detesta eso. Dios siempre ha detestado eso. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano que está metido en fuego del Señor, cuando peca, le dice al Señor, Señor, pequé, ayúdame, perdóname. ¿Eh? No se esconde. Él va a la presencia del Señor y le dice, Señor, es cierto, perdóname, pequé. Lávame con la sangre de Cristo Jesús. Pero el que está tibio se justifica a sí mismo. El que está tibio se justifica. Eso no hay nada malo. No hay nada de malo en eso. El Señor no mira esas cosas. Dios quiera que tenga la oportunidad. Dios quiera que tenga la oportunidad de investigar que sí el Señor mire esas cosas.
Hay otro grupo en la iglesia que el Señor le dice, pero tienes unas pocas personas. Mire la construcción gramatical del texto. Pero tienes unas pocas personas. En Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Yo no sé si ustedes han notado en las Sagradas Escrituras que hay un elemento de un remanente. Eso se ve en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, se ve en la iglesia también. Es un remanente que siempre ha decidido buscar al Señor. En medio de sus debilidades, en medio de sus flaquezas, en medio de las tormentas, en medio de los tropiezos, en medio inclusive a veces de pecados, han decidido siempre regresar al altar de Dios, buscar a Dios, consagrarse a Dios, decirle al Señor, hacer pacto con el Señor. Ese remanente siempre se ve en las páginas de las Sagradas Escrituras, lo mismo en Israel que en la iglesia, siempre se ha habido. Y aquí dice el Señor, pero hay unas cuantas, hay unas pocas personas. Es ese grupo dentro de la iglesia del Señor que han decidido mantenerse calientes, han decidido mantenerse vivos, han decidido mantener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas activa, esa presencia activa, hablándoles, guiándoles, dirigiéndoles, enseñándoles, mostrándoles, ministrándoles, fortaleciéndoles, consolándoles, aleluya. Ellos han decidido eso. Que en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, en medio de las tormentas, en medio de las debilidades, inclusive en medio de pecados, ellos han decidido decirle al Espíritu Santo de Dios, yo estoy aquí, yo quiero que tú me ministres, que me des fuerza, que me ayudes a consagrarme. Yo quiero y anhelo tu presencia, Señor. Aleluya. Ese grupo de personas, el Señor le manda un mensaje y le dice, esas personas no han manchado sus vestiduras. Alabado sea el Señor. Un momentito. Yo acabo de decir que hay un grupo de personas que en medio inclusive, y usé esta frase, e inclusive a veces en medio de sus pecados. Lo dije, ¿verdad? ¿Por qué el Señor dice que no han manchado sus vestiduras? Porque la Biblia dice claramente, Salomón dijo que no hay ningún justo que haga el bien y que nunca peque. ¿Cuál es el caso de David? ¿Cuál es el dilema de David? ¿Por qué el Señor se refiere así a esos tipos de cristianos? No han manchado sus vestiduras. Mire, hermano, una persona, Dios tiene dentro de las cosas que Él nos ha dado a nosotros, está lo que es más excelente, lo que es excelente, lo que es bueno, lo que es mejor, lo que es bueno, lo que es... Dios ha creado un plan. Dentro de ese plan, Él ha creado lo que Él anhela, su diseño para nosotros. Lo que pasa es que Dios en su gracia y su misericordia, en su bondad para con nosotros, Él conoce de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Como dice el salmista, se acuerda de que somos polvo. Y Él sabe que aunque somos creyentes, que somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo por dentro, hay veces que nosotros podemos fallar al Señor. Inclusive tal vez podemos pecar. Pero eso mancha nuestras vestiduras. No. ¿Sabe por qué no la mancha? Porque no es una práctica. No es una forma de vida. Como los de la Odisea. Los de la Odisea son una forma de vida. Estaban allá y también acá. Y justificaban estar allá y querían estar acá. Y querían vivir conforme vive el mundo y justificaban esa forma de vida. Eso el Señor le dijo,
eso te va a llevar a ti que yo te vomite de mi cuerpo. Yo te eche fuera de mi cuerpo. Me da náusea. Y a los de Sal les dijo, estás muerto. Pero cuando es un creyente que dice, yo soy cristiano, y se lo dice a sí mismo, y le dice al diablo, yo soy cristiano, no importa lo que tú hagas, Satanás, no importa lo que tú digas, yo sigo siendo cristiano. No importa lo que sucede en mi vida, yo sigo siendo un hijo del Señor. He fallado, soy débil y flaco y a veces le fallo al Señor, pero tú no vas a impedirme a mí que yo vaya a la presencia del Señor todos los días, a tener comunión con mi Señor, a hablar con mi Señor, a decirle a mi Señor qué es lo que pasó y a decirle al Señor lo que yo anhelo, aleluya. Tú no vas a impedirme eso a mí. Cuando ese tipo de cristianos son decisivos, aleluya, que prefieren la muerte a no poder ir a la presencia del Señor. Prefieren la muerte a no poder ir a la presencia del Señor. Así que ellos buscan todo lo que esté a su alcance para ir a la presencia del Señor. Simplemente a decirle al Señor, Señor, estoy aquí porque anhelo tu presencia. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada en la tierra. Gloria sea al Señor. Ese tipo de cristianos que aman al Señor más que a su propia vida. Ese tipo de cristianos que se hablan a sí mismos, como hacía David, le dije, alma mía, alaba a Jehová y no olvides de sus beneficios. Ese tipo de cristiano que anhelaba estar en la presencia del Señor, anhelaba los atrios de Dios, de Jehová. Ese tipo de cristiano que el Señor busca, aleluya, busca esa comunión diaria. La comunión del Señor es con los santos. La comunión del Señor es con los justos, dice la Sagrada Escritura. Santiago dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cristianos que buscan guianza, buscan directrices, buscan saber cómo agradar al Señor aquí. Buscan la forma de vivir para Dios aquí. Buscan la forma de saber qué es lo que a Dios le gusta aquí en el libro. Un tipo de personas que no importa lo que experimenten, hermano, las pruebas, las dificultades, no importa cómo se sientan, aunque no sientan la presencia del Señor, ese tipo de persona siempre va a estar en la presencia del Señor. Aunque no la sientan. Porque a veces nosotros sentimos la presencia del Señor y sentimos un fuego terrible por nosotros. Pero a veces no. A veces sentimos hasta melancolía, pruebas, dificultades, tristeza. Pero entendemos que el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entendemos por su palabra que la Biblia dice que clama el justo y Jehová lo oye. Entendemos su palabra que Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo iba a dar. Aleluya. Pidiéramos lo que fuera, aunque no sintamos la presencia del Señor. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y cuando entendemos eso, ese tipo de cristiano va a estar en la presencia del Señor todos los días. Día y noche. En la presencia del Señor, hablando con Dios, confiándole al Señor, dependiendo del Señor, buscando fuerza en el Señor. Aleluya. Buscando fuerza en Él. Esa persona no lo mancha, aunque haya pecado. No mancha sus vestiduras aunque haya pecado. Porque ese cristiano, como tiene una disciplina de ir a la presencia del Señor, va a la presencia del Señor. Y Juan dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el cristiano que se autojustifica, que está allá y está acá, está allá, de la Odisea está allá y está acá. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y esas personas andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Hay alguien aquí digno de la salvación? Ni se atreve a levantar la mano. Pero ¿por qué entonces el Señor dice? Porque son dignas. Dice, van a andar conmigo. Esas son las palabras del Señor. Van a andar conmigo en vestiduras blancas
porque son dignas. O somos dignos o no lo somos. Bueno, esto hay que entenderlo dentro de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Ninguna carne puede heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo Dios nos puede ver a nosotros dignos? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que por la justicia de Jesucristo, aleluya, el Mesías, el Cristo, por su justicia, nosotros somos justificados. Por su perfección, por el sacrificio que Él hizo 2000 años atrás, y al nosotros aceptarlo, por eso nosotros somos justificados. Quiere decir que cuando Dios nos mira a nosotros, después de haber aceptado al Señor Jesucristo y decirle al Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, Dios nos mira a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Por eso es que podemos llamarnos Cristos, cristianos, pequeños Cristos, pequeños Mesías. Aunque nosotros no podemos salvar ni una mosca, pequeños Mesías, pero el Señor se digna en llamarnos a nosotros Cristos, cristianos, y nos identificamos con el Mesías y con su justicia y con su santidad. Aleluya. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. ¿Y dónde vienen esas obras justas? Vienen de la obra justa y perfecta del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a vivir de acuerdo al nombre que llevamos. Él nos ayuda a vivir de acuerdo al nombre que llevamos. Por eso el Señor le dice a esa iglesia, y lo dice a toda la iglesia, tú tienes nombre que vive, pero estás muerto. Porque aunque usas mi nombre, no vives conforme a la persona a cual le pertenece ese nombre. Pero los que no han manchado sus vestiduras, los que no han manchado sus vestiduras, los que mancharon sus vestiduras son los que viven conforme a la Odisea, los que están allá y también quieren estar acá. Esos han manchado sus vestiduras. ¿Por qué? Porque ese estar allá y estar acá es una forma de vida. Es una forma de vida. No es un tropiezo que tuvo. No es una caída por su debilidad. No, es una forma de vida. Estar allá y estar acá es una forma de vida. Ojalá estuvieras allá y fueras sincero y estuvieras allá. Si quieres perder, piérdete. O estuvieras acá metido hasta el zoco del medio en el fuego del Espíritu Santo. Pero quieres estar allá y quieres estar acá también. El Señor dice, no. Así no funciona el asunto. Ese tipo de personas son las que han manchado sus vestiduras. Han manchado. Y en su diario vivir están manchados, han manchado sus vestiduras porque se han justificado, autojustificado y han justificado su forma de vida negligente, su forma de vida de liberalismo, lo justifican. Su falta de consagración lo justifica. Su identificación con la vida pagana lo justifican. Y eso le trae al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo náuseas. Náuseas. Esas son los que han manchado sus vestiduras. Pero los que no han manchado sus vestiduras, como los que les mencioné, aunque sea un David, aunque sea un Abraham, aunque sea un Pedro, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas.
Esa expresión se ve en todas las mensajes, todas las iglesias. Al que venciere. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo pienso, queridos hermanos, que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, el Espíritu Santo anhela que nosotros, la iglesia o los creyentes, no importa dónde estemos, no importa el nombre que nos identifique institucionalmente, si somos verdaderos creyentes en el Señor, si somos discípulos del Señor, si nos identificamos con la persona de Jesucristo, nos identificamos con la palabra de Cristo, nos identificamos con la obra de Jesucristo, nos identificamos con el carácter del Señor Jesucristo, ese tipo de personas son las personas que se van en el rapto. Ese tipo de personas pueden que sean pocos, como el Señor le dijo a Sardi, hay unas pocas personas ahí. Y puede ser que sean pocos. Pero el Señor no tiene ningún problema. Porque a través de la historia el Señor ha salvado mucha gente. La multitud que está allá ahora mismo en el cielo y la multitud que va a estar allá en el cielo es grande, hermanos queridos. Bien grande. Algunos porque dieron su vida por el Señor. Algunos en la gran tribulación van a dar su vida por el Señor. Sí, algunos van a dar su vida por el Señor. Y la multitud que va a dar su vida por el Señor es grande, especialmente de un grupo religioso que ahora mismo es enemigo del Señor. Pero en ese tiempo, ese grupo religioso se va a dar cuenta que los engañaron, que los habían engañado. Hermanos queridos, y cuando se den cuenta que los habían engañado, van a correr a dar su vida por Cristo Jesús. Pero a nosotros la iglesia del Señor se nos ha dado 2000 años. Se nos ha dado 2000 años para consagrar nuestras vidas al Señor, para conocer a Jesucristo, para conocer quién es el Evangelio, para conocer qué significa ser cristiano. Y ahora en la última milla donde estamos, de nosotros se nos exige y se nos demanda y se espera lo mismo que se esperó y se exigió de todos los demás discípulos a través de la historia. Consagración, dedicación, vivir para Él diariamente, consagrarnos a Él diariamente, identificarnos con el nombre del Mesías. ¿Sabe por qué hay judíos cristianos que se llaman mesiánicos? Ellos no usan el nombre de cristianos. Y saben que son cristianos. Y ellos te lo dicen, son cristianos. Pero el nombre abierto, público que ellos usan es los mesiánicos. ¿Sabe por qué? Para identificarse con el Mesías. Nosotros decimos somos cristianos también. Ser cristiano es identificarse con el Mesías también. Lo que pasa es que ha habido tanta flojera en esos cristianos. A través de la historia ha habido tanta flojera. Y en el nombre de cristianos se le ha hecho daño a los mesiánicos. En el nombre de cristianos se le ha hecho daño tanto a los judíos, que los judíos cuando vienen a Cristo prefieren usar el nombre mesiánicos. Pero ser mesiánico y ser cristiano es la misma cosa si vivimos para Dios. Si estamos consagrados al Señor, es lo mismo. Ser mesiánico y ser cristiano es lo mismo. Mesiánico, el término hebreo, cristiano, el término griego, es la misma cosa. Lo que pasa es que hoy cualquier cosa es cristiano, ese es el problema. Cualquier cosa es cristiano, cualquier grupo es cristiano.
Y hay personas que no les gusta identificarse con cualquier cosa. Por eso el mensaje del Señor a la iglesia, a nosotros, los discípulos, tenemos el nombre de cristiano, vamos a vivir como cristianos. Nos identificamos con el Mesías, vamos a vivir como que verdaderamente nos identificamos con el Mesías. Los primeros discípulos del Mesías dieron su vida por el Mesías. Aquellos hombres y las mujeres que fueron utilizados como antorchas para encender e iluminar las calles de Roma, dieron su vida por el Mesías. Aquellos primeros discípulos que sirvieron de alimento a los leones y a las fieras, se identificaban con el Mesías. Como Esteban, que identificándose con el Mesías, mientras piedras caían sobre él y moribundo, ya entregando su vida, oraba como oró el Mesías: Padre, no les imputes este pecado. Pero no negó a su Mesías, prefirió la muerte. Tienes nombre del Mesías, vive para el Mesías. Apártate del espíritu de la Odisea. Renuncia a ese espíritu de la Odisea, de querer vivir allá y querer vivir acá también. Renuncia a ese espíritu, porque ese espíritu te lleva a la mortandad espiritual. Y Cristo viene pronto. El tiempo se acaba, hermanos. La razón precisamente por la cual el Espíritu Santo le habla a la iglesia en estos términos y de esta forma es porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. No va a haber otra señal para el rapto de la iglesia, solamente el acontecimiento, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Tal vez se levante un día precioso y cuando se dispone a poner el pie en la calle para salir, te encuentras que estás en el aire con el Señor. O tal vez te dispones a acostarte a descansar y cuando ya vas a poner tu cabeza en la almohada, de repente te das cuenta que estás en la presencia del Señor. ¡Wow! Con un gozo que ha inundado tu vida, ha inundado todo tu ser, un gozo que no puedes controlar del gozo. Que se te olvidó lo que se quedó atrás. Lo que se quedó atrás, te olvidaste de eso por el gozo que va a inundar tu vida. Aleluya. Saber que estás subiendo, aleluya, que el Señor te está esperando en el aire, porque eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Él nos va a esperar en el aire, el mundo no le va a ver, Él nos va a esperar en el aire lo vamos a recibir, aleluya. Y mientras estamos subiendo, estamos sabiendo que el Señor nos está esperando y vamos a entrar con Él a las moradas eternas, a tener una fiesta preboda de 7 años. Gloria sea al Señor. Hermano querido, gloria sea al Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se identifica con esto que yo estoy diciendo, pero qué glorioso ese saber, queridos hermanos. Luis Daniel, Andreita, un día de esto suena una trompeta, ustedes la van a oír, es una trompeta que ustedes la van a oír. No todo el mundo la va a oír, pero los creyentes en Cristo la van a oír. Y inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Gloria a Dios. Y si sucede hoy, suben ustedes transformados. ¿Cómo se llama la niña? Sofía. Y Sofía también sube transformada para recibir a su Señor. Qué gloriosa. Sofía no se queda. El Señor sabe qué va a hacer.
Va a ser una cesárea instantánea, una cesárea. La saca, la transforma y te transforma tu cuerpo y subimos a ver al Señor Jesucristo, a recibirlo, para vivir con Él por toda la eternidad. Y no nos... Ay, y no nos vamos a acordar de lo que quedó atrás. Lo que quedó atrás y nosotros no nos vamos a acordar, no vamos a percatar de lo que quedó atrás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a ser transformados en espíritu, alma y cuerpo. Nuestra mente va a ser transformada. Nuestros sentidos de nuestra mente van a ser transformados. Las memorias que nos traen ahora tristeza van a ser transformadas. Las memorias que nos traen tristeza ahora van a ser transformadas. Esas memorias que nos traen angustia y dolor y llanto van a ser transformadas. No nos vamos a identificar, como estamos ahí, no nos vamos a identificar con absolutamente nada de lo que quedó atrás. El gozo que va a inundar nuestra vida, aquí no hay palabras de identificarlo para identificarlo. Entonces, ¿sabe por qué el Señor le dice a esa iglesia? Tú tienes nombre que vive y estás muerto. Y a la otra le dice, tú estás participando del mundo y también quieres participar de la iglesia. ¿Y sabe por qué el Señor habla esas palabras tan fuertes? Porque el Señor quiere que, inclusive, esos que tienen el nombre que viven y están muertos y aquellos que están participando de afuera y de adentro, el Señor quiere que ellos sean transformados también. Por eso les hablan esa palabra, para que se percaten del peligro, para que despierten, se consagren al Señor y busquen a Dios. Y se nieguen a sí mismos y dejen la autojustificación y comiencen a buscar a Dios en espíritu y en verdad, en ayuno, en oración, que no se aparten del culto, como dice Hebreo, no dejéis de congregar, como algunos tienen por mala costumbre. Sabiendo que aquel día se acerca. Por eso el mensaje del Señor, de esta forma, la forma en que el Señor lo divide en 7 iglesias, pero es que el mensaje para su iglesia, pero lo divide en 7 formas, para que toda la iglesia a través de la historia se identifique con esos mensajes. Es nuestro tiempo. El tiempo nuestro de identificarnos con esos mensajes. La iglesia de hoy, identificarnos. Por eso hablamos de estos mensajes. Por eso el Espíritu Santo nos habla de esta forma, para que nosotros entendamos el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo se acaba, está cerca. Y ya pronto comienzan las cosas que serán después de esto. Que en otro día vamos a entrar a eso. Pero nos falta una iglesia todavía. Hoy no vamos a entrar en esa iglesia. Tal vez el próximo domingo entramos en esa otra iglesia y utilizamos el mensaje de esa iglesia para entonces hablar de lo que vendrá después de esto. Pero es necesario prestar atención, queridos hermanos. El nombre que vive se llama cristiano. Y si somos llamados cristianos, hay que vivir como cristianos. Si nos identificamos con el nombre del Mesías, hay que vivir como los discípulos del Mesías. Yo creo que hemos entendido, ¿verdad que sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Adoramos tu nombre, Señor. Tu nombre glorioso. Tu nombre poderoso. El nombre con el cual nos identificamos. Tú eres el Mesías, nuestro Mesías. Jesucristo. Y necesitamos identificarnos con ese nombre de la forma en que tú has prescrito en tu palabra para que nosotros nos identifiquemos.
Permite que tu gracia, Señor amado, se manifieste en nuestras vidas. Aleluya, 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 aleluya. Permite, Señor amado, que el Espíritu Santo nos ayude a consagrarnos, a no autojustificarnos, Señor, sino que con humildad de corazón podamos entender cuando nuestra actividad es contraria a tu palabra, cuando nuestros conceptos son contrarios a tu palabra, cuando nuestras teologías son contrarios a tu palabra, cuando nuestras ideologías o filosofías son contrarias a tu palabra. Señor, y en humildad de corazón venir a ti, Señor amado, y confesar de que tú eres la verdad y que tu palabra es verdad. Danos gracias, Señor, para vivir para ti. Danos gracias, Señor amado, para vivir a la altura del nombre que estamos usando, a la dimensión del nombre, a la profundidad del nombre que estamos usando, a la esfera del nombre que estamos usando, Señor amado. Ayúdanos, que podamos honrarte en cada expresión de nuestro ser, podamos honrarte. Padre, con confianza pedimos, los que nos pueden ver a través de este medio, ministra sus corazones, ministra sus vidas. Alcánzalos, Señor. Alcánzalos, Altísimo Dios, con tu presencia. Y dales la gracia para que puedan buscarte y consagrarse a ti en este tiempo más que nunca. En el nombre de Jesús, trae convicción a sus corazones. Aleluya. Convicción para que puedan decidir vivir a la altura, a la dimensión, a la esfera, a la profundidad de lo que implica utilizar ese nombre de cristianos. Pedimos con confianza, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre. Amén.